¿Qué tal, muchachos? Para concluir la parte teórica de esto de métodos de integración, vamos a concluir con estos temas. Realmente ya con los otros dos videos se tienen todas las herramientas teóricas para implementar métodos de integración. Y lo que se hace en estos dos puntos que voy a checar son como estrategias o trucos que son útiles para implementar tanto el método de sustitución como el método de integración por partes. Ok, entonces vamos a empezar con sustituciones trigonométricas. Que si recuerdan los ejemplos que hicimos con sustitución, pues no involucramos en ningún momento sustituciones que tuvieran que ver con las funciones trigonométricas. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales es muy útil hacer sustituciones donde está involucrada en alguna de estas funciones trigonométricas. Para esto es importante justamente estas identidades. Muchas veces las identidades trigonométricas, por su estructura algebraica, nos ayudan a que las sustituciones que hagamos con funciones trigonométricas vayan a ser útiles para hacer el álgebra que queremos hacer en la integración. Entonces, pues para eso aquí nada más recuerdo un poco de las sustituciones, de las identidades más famosas. Por ejemplo, la primera, la identidad pitagórica, que nos dice que justamente la suma de el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Las identidades de suma, de seno de la suma de un ángulo o el coseno de la suma de un ángulo, y con esas se desprenden estas de aquí, las del seno doble de un ángulo o la del coseno doble, y también la del coseno mitad y seno mitad. Bueno, y hay sus versiones para las versiones con tangente, secante, cosecante. ¿Ok? En particular, una que también es bastante útil recordar es la versión pitagórica, pero con tangente, que dice que tangente cuadrada de x más 1 es lo mismo que secante cuadrada de x. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ya habiendo recordado un poco esto de las identidades, vamos a hacer unos ejemplos de sustituciones donde las sustituciones tienen que ver con las funciones trigonométricas. ¿Ok? Bueno, entonces el primer ejemplo que vamos a hacer es este. Calcular la integral de la función raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es la siguiente sustitución. Nuestra nueva variable va a ser u, que va a ser lo mismo que arco cuyo seno es x. ¿Sale? Aquí pues está esta cosa medio chistosa porque lo hacemos con la inversa. ¿Ok? Sin embargo, pues como estamos definiendo de esta manera la relación entre u y x, si aplicamos seno en esta igualdad, lo que va a ocurrir es que seno de u es igual a x. Entonces eso es lo que podríamos estar pensando de fondo que queremos hacer, sustituir la x como un valor trigonométrico. ¿Ok? Bueno, pero la implementación del método de sustitución realmente lo haces como con este sentido, ¿no? Agarras una expresión que depende de x y a esa la llamas u. Pero podemos pensar también directamente que lo que queremos hacer es cambiar cuando veamos x como el seno de un parámetro. Ahora, aparentemente eso puede ser que sea más complicado las cosas, pero pues realmente no va a ser el caso. Entonces, bueno, ya que tenemos esta expresión de que seno de u es igual a x, el diferencial según nuestras estrategias que vimos en el pasado video nos dicen que se tiene que reemplazar por la derivada de esta función de seno con respecto a u por el diferencial de u. ¿Ok? Sale. Entonces, con estos cambios en mente, lo que vamos a obtener es esta igualdad. La integral se va a sustituir como raíz de 1, donde x aparece se va a volver un seno, entonces raíz de 1 menos seno cuadrado,
y el diferencial de x se convierte en esta expresión. Ok. Recordando la identidad pitagórica, esto de aquí en realidad solo es un coseno de u, ¿sale? Porque 1 es igual a seno cuadrado de u más coseno cuadrado. Cuando hacemos 1 menos seno cuadrado de u, queda coseno cuadrado de u. Y esa raíz se simplifica con el coseno al cuadrado. Entonces queda nada más el coseno. Sale. Entonces después de este cambio, justamente la integral se convirtió en esta. Y esta pues ya no es tan difícil. Con una de las identidades de el ángulo doble se puede probar que coseno cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1 más coseno de 2u sobre 2. Y ya que llegamos a este punto, pues esta integral se va a descomponer como integrar la función 1 medio más la función coseno de 2u entre 2, que su primitiva de la función 1 medio, pues es 1 medio de la variable, y la primitiva de la función coseno de 2u sobre 2 es esta, ¿ok? Seno de 2 entre 4. Ok. Aquí hacemos este truco de nuevo, de que seno de 2 veces un ángulo es 2 veces el seno de u por el coseno de u. Y ese 2 se simplifica con un 2, por eso este 4 de aquí se convierte en un 2. Y volvemos a hacer en este último paso la sustitución de u igual a arco cuyo seno es x. Entonces, esta igualdad debe de ser igual a 1 medio de arco cuyo seno es x porque está la u. Y la otra parte que aparece es 1 medio de seno de u, que es x, justamente por esta expresión. Y el coseno de u en términos de x ya habíamos visto que era raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, a partir del método de sustitución, aquí fue posible encontrar eh, el valor de la integral, pero pues hicimos una estrategia curiosa de poner ahora a la variable x como el seno de cierto parámetro, ¿no? Ok. Vale. A ver, vamos a ver el ejemplo 2, que ahora es justamente calcular una integral famosa de las funciones trigonométricas, la integral de secante. Entonces aquí vamos a hacer un truco ligeramente diferente. Y entonces lo que vamos a hacer es que la expresión que vamos a denotar por nuestra u va a ser seno de x, aunque ahí no aparezca. Y ahorita vamos a hacer el álgebra para que esta sustitución la podamos implementar. Si pasa eso, entonces x es igual a arco cuyo seno es u, aplicando inversa en esta igualdad. Y el diferencial de x entonces va a quedar como la derivada de arco cuyo seno es u, que recordamos que es esta expresión, raíz de 1 entre 1 menos u cuadrada, que diga 1 entre raíz de 1 menos u cuadrada, y eso agregamos su diferencial. Entonces, bueno, vamos a utilizar esa sustitución. Sin embargo, hay que hacer un poco de álgebra para poder llegar a cambiar secante en términos de u. Entonces, primero, secante nosotros sabemos que es igual a 1 entre coseno de x, de ahí se sigue esta igualdad. La siguiente igualdad se sigue justamente de la identidad pitagórica, de que coseno es lo mismo que raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Y ya en este momento podemos implementar el cambio con la sustitución. Entonces, esta función de aquí, con el cambio, pues va a quedar esta expresión de acá. Y el diferencial se va a sustituir por esta expresión de aquí, que es la que tenemos en este recuadrito. ¿Sale? Ok. Entonces, haciendo estos cambios, nos queda que esta integral es lo mismo a esta de acá, que haciendo la algebrita, como estamos multiplicando la misma expresión, y de aquí abajo en los denominadores hay raíz, pues va a quedar 1 entre 1 menos u cuadrada raíz eso elevado al cuadrado. Eso significa que se simplifica el cuadrado y la raíz y nada más queda esta expresión.
Y aquí hacemos este truco algebraico de que 1 dividido entre 1 menos u cuadrada justamente es un medio de la suma de estas fracciones, 1 entre 1 más u y 1 entre 1 menos u. ¿Ok? Vale. Y pues integrando eso, recordamos que esas cosas tienen primitivas con respecto a cosas del logaritmo, queda justamente esta expresión, que utilizando las propiedades del logaritmo y recordando que u es igual a seno de x, nos quedaría esta igualdad de aquí. Y el 1 medio es justamente porque la razón de que aparece esta raíz. ¿Sale? Y pues hacemos más truquitos algebraicos. Aquí lo que hacemos es racionalizar. Es como multiplicar por seno de x más 1. Abajo queda eh, la diferencia de cuadrados de 1 menos seno cuadrado de x. Y arriba queda 1 más seno de x al cuadrado raíz. Entonces simplifica la raíz. Y de nuevo utilizamos la identidad pitagórica para obtener el lado derecho de esta igualdad, que es justamente la expresión de aquí abajo. Esta se convierte nada más en coseno. Y pues logaritmo de 1 más seno entre coseno lo podemos reescribir como un logaritmo de 1 entre coseno, que es secante, más seno entre coseno, que es tangente. ¿Ok? Entonces aquí hicimos una sustitución también trigonométrica y tuvimos que hacer varias cosas de álgebra, ¿no? Para poder acabar. Pero bueno, lo importante al inicio fue justamente que como hicimos la sustitución de u seno de u, entonces secante la teníamos que escribir en términos de seno, que llegamos hasta aquí, y ya ahí podíamos hacer la sustitución. Y después, ya que calculamos la primitiva en términos de u, pues tuvimos que hacer un poquito de algebrita para llegar a esta forma, que es una de las más conocidas, ¿no? De primitivas para secante. Sale. Y por último, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este es el ejemplo 3. Es la integral de la función 1 dividida entre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces, para esta, hacemos la sustitución que se ve en este recuadro. La expresión u va a ser arco cuya tangente es x, ¿sale? Entonces, realmente lo que vamos a querer es que cuando veamos la x podamos reemplazarlo como una tangente. En este caso, el diferencial de x se va a cambiar por la derivada de tangente, que es secante cuadrada, por el diferencial de u. ¿Ok? Entonces hacemos este primer paso de ya hacer la sustitución directamente. El diferencial de x se convierte en secante cuadrada de u, diferencial de u. Y la expresión de x al cuadrado se vuelve tangente cuadrada de u. Entonces, utilizando la identidad pitagórica, pero con su versión con tangente, raíz de 1 más tangente cuadrada es lo mismo que secante. Y entonces vamos a obtener después de esta álgebra que esta integral es lo mismo que 1 entre secante por secante cuadrada diferencial de u. Entonces nos queda la integral de secante. Y justamente esta la acabamos de hacer. Esta dijimos que su valor era este logaritmo natural de secante más tangente. Y volvemos a sustituir u como el valor de tangente de u. Entonces queda el logaritmo natural de secante de tangente de u más tangente de u solo se convierte en x. Y secante de tangente de u la podemos pensar solamente como utilizando la identidad pitagórica de nuevo. Raíz de 1 más
x al cuadrado. Justamente eso va a pasar si hacen su algebrita adecuadamente. Y ya obtenemos esta primitiva. Raíz de, que el logaritmo de la raíz de 1 más x al cuadrado más x. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, pues a veces justamente en este método de sustitución que platicamos la vez pasada, hay que implementar trucos de sustituciones con funciones trigonométricas eh, basados o ayudados de las identidades trigonométricas que nos van a ayudar a hacer álgebra. ¿Sale? Alternativamente también hay sustituciones con funciones trigonométricas hiperbólicas. Vamos a resolver uno de esos ejemplos cuando veamos los problemas de la guía. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos con práctica empezar a utilizar sustituciones trigonométricas y poder combinar este estilo de cosas para poder resolver integrales más complejas. Ok. Como última artimaña o truco que se necesita implementar para resolver integrales es la cuestión de fracciones parciales. ¿Sale? Entonces, no voy a profundizar mucho en este resultado que vamos a platicar, que realmente es demasiado técnico y se ve muy complicado, pero no es una cosa tan difícil de entender teóricamente, aunque sí un poco de implementar dependiendo de la complejidad. Entonces, la integración de fracciones parciales va a servir justamente para cuando queremos calcular integrales de una división de polinomios, ¿sale? Entonces, si P y Q son polinomios, pues lo que este teorema nos dice que nos va a ayudar a hacer el método de fracciones parciales es lo siguiente. La fracción, la expresión del polinomio que va a estar en el denominador, primero se puede descomponer de esta manera, ¿sale? Que pues básicamente lo que está diciendo es, se puede descomponer como un producto de términos lineales elevados a las ciertas potencias, ¿ok? Multiplicado por ciertos términos cuadráticos que también van a estar elevados a algunas potencias. Ahora esta factorización pues depende de qué polinomio sea, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero la idea es esa, en términos como concretos. Cualquier polinomio se va a poder descomponer como un producto de potencias de términos lineales, o sea, estos son monomios, multiplicados por términos que son cuadráticos igual a las potencias. Lo importante de los términos que son cuadráticos es que tampoco se pueden factorizar en términos lineales, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que es cuadrática, pero no se puede factorizar en términos lineales, es el polinomio x al cuadrado más 2x más 2. ¿Sale? Bueno, entonces esto es importante y también lo que podemos asegurar es que cuando queramos hacer el cociente de estos dos polinomios, entonces vamos a obtener un polinomio que es básicamente como cuando hacen la división de polinomios, queda como cierto cociente polinomio, ¿no? Eso se va a lograr, va a ser un polinomio no trivial si el grado de este es más grande que este, ¿ok? Pero bueno, si el grado del de arriba es más pequeño, pues este polinomio va a ser cero y nada más va a quedar la descomposición que estamos escribiendo aquí. Entonces nos va a quedar igual a cierto polinomio más estas expresiones aquí, que es como muchas fracciones. Cierto coeficiente dividido entre el monomio x menos alfa 1 más cierto otro coeficiente dividido entre el monomio x menos alfa 1 elevado ahora al cuadrado y así una serie hasta que llegamos a la potencia más grande que aparecía del monomio, que es x menos alfa 1 a la n1.
Y esto va a pasar con cada uno de estos términos de los monomios. Entonces esto es lo que representa estos puntitos. Eso lo tenemos que hacer. Esto de aquí lo tenemos que hacer para cada uno de los monomios que aparecen. Para el alfa 1, para el alfa 2, hasta el alfa k. Y luego los términos cuadráticos van a quedar también de una manera medio parecida. Va a quedar una serie de cierto coeficiente multiplicado por la variable más otro coeficiente dividido entre este término cuadrático y tenemos que ir siguiendo hasta que llegamos a la potencia más grande que apareció de ese término cuadrático y también aquí ciertos otros coeficientes. Y eso lo tenemos que hacer para cada uno de los términos cuadráticos. ¿Sale? Entonces eso es lo que representa estos puntitos. Entonces, bueno, este teorema se sigue de un resultado más fuerte que se llama el teorema fundamental del álgebra, pero no es fin del curso de cálculo justificar de manera formal que esto va a ser cierto, solo hay que tratar de aprender cómo usarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, más allá de entender perfectamente qué es lo que está diciendo todo esto, mejor vamos a hacer un ejemplo para ilustrar lo que sucede. Entonces vamos a considerar la siguiente función, que va a ser justamente una división de polinomios, ¿no? Entonces el polinomio de arriba es 2x a la séptima más 8x a la sexta, bla, bla, bla. Y el polinomio que está de denominador es este de acá. ¿Sale? Entonces, lo que dice nuestro teorema es que esto lo vamos a poder descomponer de esta manera, donde el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y el H son ciertos coeficientes que tendríamos que encontrar. Entonces, para poder encontrar esos coeficientes, en términos de hacer los cálculos, lo que se tendría que hacer es desarrollar este quebrado. ¿Sale? Entonces, desarrollando el quebrado e igualando los coeficientes, o sea, al desarrollar nos va a quedar cierto coeficiente aquí arriba para la potencia séptima de x y así nos va a quedar todo para cada una de las potencias de x. Entonces nos van a dar cierto coeficiente que tenemos que igualar con 2. Luego para la potencia sexta tenemos que igualar con 8. Para la potencia quinta tenemos que igualar con 13. Y así nos seguimos hasta que vamos a tener que obtener justamente 8 ecuaciones que están en términos de nuestras incógnitas A, B, C, D, F, G, H. ¿Sale? Entonces vamos a obtener un sistema de ecuaciones con 8 ecuaciones y 8 incógnitas. Y pues pueden utilizar el método de álgebra lineal que más les guste para resolverla. Pero bueno, ahorita no vamos a profundizar al respecto. Si resuelven justamente ese sistema, pueden ver que las soluciones van a ser: el A tiene que ser 1, el B tiene que ser 2, el C tiene que ser 1, el D tiene que ser 3, 0, F 0, G 0 y H es 1. Entonces, si quisiéramos calcular esta integral, lo que va a pasar es que podemos calcularla mejor como una suma de integrales donde las expresiones ahora van a ser más sencillas para hacer el proceso de integración. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve cada una de estas. La primera pues es sencilla porque justamente es una cosa mónica de 1 dividido entre x menos 1. Entonces ahí juegan las primitivas involucradas con logaritmo, justamente el papel clave para calcularlas. Entonces esa es logaritmo de x menos 1, su primitiva. Para estas, cuando ya aparezcan cosas del estilo cierto coeficiente entre un término mónico elevado a alguna potencia, en el caso que n sea distinto de 1, ahora van a ser cosas que su primitiva es de la forma a por x menos alfa elevado a la menos n más 1 y dividido entre menos n más 1. Si hacen justamente la derivación de este término, les queda este de acá. Entonces, pues para este caso en la cosa cuadrática, pues esto quedaría de esta manera, para este monomio elevado al cuadrado.
Y así se hacen para las cosas que aparezcan con un monomio elevado a cierta potencia. Para los términos cuadráticos que aparecen a una potencia, en particular para este que obtuvimos aquí arriba, el tercer término, lo que podemos hacer es cierto truco algebraico también. Primero se completa el cuadrado y va a quedar este factorcito. Factorizamos el 3 cuartos y le metemos el 3 cuartos forzado dentro de este cuadrado. Y lo que se hace es una sustitución de pensar que u es lo mismo que x más 1/2 sobre raíz de 3 sobre 4. Y al hacer esta sustitución queda esta integral, que se va a calcular con una de las fórmulas de reducción que se van a ver dentro de los problemas que están de los ejemplos en la guía, ¿vale? Justamente cuando aparezcan cosas de cierto coeficiente dividido entre un monomio cuadrático de la forma u cuadrada más u a alguna potencia, se va a poder utilizar una fórmula de reducción para llegar eventualmente a saber la primitiva. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que se tienen que tratar estas cosas en general, de los términos cuadráticos elevados a alguna potencia. Se hace este truco de completar cuadrados, se hace la sustitución para llegar a algo de este estilo y después en este momento se tiene que utilizar alguna fórmula de reducción para ir calculando de manera más sencilla la primitiva. Y por último nos quedan las expresiones de este estilo. Más o menos van a iterar un poco el proceso que hicimos ahorita anteriormente. Aquí lo que hacemos es el truco algebraico de hacer que aparezca la derivada de este polinomio. Entonces ahí le metemos este factor 1/2 para que no estemos agregando más x. Y pues compensamos con justamente lo que falta, que es este 2. Y pues el primer término se va a convertir en nada más el logaritmo, una primitiva de esto, logaritmo de esto, porque justamente al hacer este truco pues apareció la derivada. Y la parte de acá, en el caso de que justamente aparezca cierto coeficiente, lo que se puede hacer es más o menos el truco siguiente, que va a ser de nuevo, completas un cuadrado. Y esto nos recuerda a la derivada de arco cuya tangente es algún valor. Entonces, justamente esto es lo mismo que derivar 2 veces arco cuya tangente es x más 1. ¿Sale? Ok. Entonces, eso es lo que pasa. Esto pasa si este coeficiente cuadrático está elevado a la potencia 1. Sin embargo, si está elevado a la potencia n, pues vamos a poder hacer como un truco parecido, solo que aquí vamos a tener que poner potencias n. La primera parte pues va a ser un análisis medio parecido. Va a ser logaritmo si n es igual a 1 y si no va a ser pues justamente una primitiva de el estilo x al cuadrado más 2x más 2 elevado a la menos n más 1 y todo dividido entre menos n más 1. ¿Ok? Entonces, como que ahí la idea es que va a funcionar la sustitución en esta de aquí. Va a funcionar la sustitución de agarrar toda la expresión que aparece aquí abajo como la variable y va a quedar o una cosa que tiene que ver con logaritmo, su primitiva, o una cosa que tiene que ver con una potencia. Y para la segunda, la de este lado, se va a tener que hacer el mismo truco de completar y va a quedar como cierta potenciación y se va a tener que utilizar una de las fórmulas de reducción que les digo que vamos a checar en los ejemplos. Entonces, aunque el proceso puede ser muy laborioso y muy largo, realmente calcular integrales de fracciones
fracciones donde hay un numerador que es polinomio y denominador que es polinomio, pues es se puede resolver, solo que hay que hacer muchas cositas, ¿no? Pero bueno, entonces al menos sí van a tener integraciones en términos elementales. Y de hecho, pues sí aparecen varias veces cuando hacemos sustituciones, justamente cosas del estilo de un polinomio dividido entre otro. Por eso es que necesitamos implementar estos métodos. Por ejemplo, nada más para recapitular, cuando hicimos el ejemplo en el video pasado de esta integral, vimos que esta la podíamos traducir a la integración de este estilo cuando hacíamos la sustitución de u igual a e a la x. Entonces aquí justamente ya quedó como un cociente de polinomios y se está utilizando de fondo todo este proceso de integración de fracciones parciales. Bueno, eso sería todo y pues nos seguimos viendo en los videos para los problemas de la tarea.